El presidente Donald Trump acaba de firmar nuevos aranceles que elevan la tarifa para Colombia del 10% al 20% en todos los productos, Silvia. Jorge Alfredo, mire, recuerde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado en repetidas oportunidades todo este tema alrededor de los aranceles. Sin embargo, mañana entra en vigencia, mañana 1 de agosto, entran en vigencia los aranceles recíprocos impulsados por la Casa Blanca. Más temprano, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que habían logrado acuerdos con 2/3 de los 18 principales socios comerciales del país, pero no descartaba cierre de más acuerdos de aquí a la medianoche. Uno de esos acuerdos, por ejemplo, fue con México, con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, con quien llegaron también a un acuerdo importante, negociaciones de último minuto, y por eso se prorroga 90 días la aplicación de nuevos aranceles a México. Fue conversación telefónica entre ambos mandatarios. Pero ahora lo que nos interesa, y es que empieza a salir la lista de países a quienes les van a imponer aranceles. Es un grupo grande de países con 20% de aranceles. Es grande, Jorge Alfredo, la lista es grande. Mire, esto tiene, por ejemplo, a Afganistán 15%, Bangladesh 20%, pero los cercanos, Costa Rica 15%, Ecuador 15% de aranceles, sí, Venezuela tiene 15% de aranceles, pero a esta hora, don Miguel Garzón, lo que reporta nuestro corresponsal en Washington es que el aumento para Colombia no sería ni de 10 ni de 15, sino de 20%. Sí, por no haber logrado al parecer un acuerdo con la Casa Blanca, pero además en otros países que también son muy cercanos, y uno de los que también estaba discutiendo este tema de los aranceles con la administración de Donald Trump es Canadá, que pasa del 25 al 35% el arancel. Ese es el arancel más alto que va a entrar en rigor a partir de este 1 de agosto, o sea, a Canadá, que es el vecino, uno de los vecinos estratégicos de los Estados Unidos. ¿Por qué Afganistán 15% y Colombia 20%? Es lo que uno no entiende. En la negociación, Jorge Alfredo, acuérdense que se estaba negociando, al parecer, estas charlas que se estaban adelantando con el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos y con Donald Trump, para que no fuera tan fuerte las medidas de los aranceles, pues al parecer no se habría logrado un acuerdo comercial con los Estados Unidos, y entonces por eso Colombia pasa del Suiza al 39%. Imagínese. Son unos aranceles bastante fuertes, que recordemos es lo que ya se había dicho, es el arma política y económica del gobierno de Donald Trump. Sudáfrica 30%. Sí, Sudáfrica el 30%, Camerún el 15%, está Turquía con el 15%, Venezuela, como lo habíamos dicho. Pero es decir, no se hizo Sudáfrica bien la tarea en la negociación para que Colombia quede con el 20%. Lo que pasa es lo siguiente: recuerda que el 2 de abril el presidente Donald Trump, ¿se acuerda? Que sale desde el Rose Garden de la Casa Blanca con unas carteleras con toda la lista de países y de cuánto por ciento les iban a subir los aranceles. Exactamente. Bueno, eso fue el 2 de abril y allí el presidente anunció arancel adicional del 10% para todos los países, y para los países con los que Estados Unidos tiene un gran déficit comercial, anunció aranceles adicionales, los más altos, que iban a ser individualizados y que iban a entrar en ese momento en vigencia a partir del 9 de abril. Ha habido muchas cosas entre esa fecha de abril y hoy, 31 de julio. Varios países lograron acuerdos, varios países están a punto de lograr acuerdos comerciales y también de seguridad, acuerdos muy significativos para Estados Unidos. Y esto, por supuesto, pues va en beneficio, porque así la Casa Blanca reduce estos aranceles, a la cantidad de aranceles que se van a imponer. En negociaciones, algunos países, por ejemplo, han ofrecido condiciones que, a juicio del presidente Donald Trump, no abordan suficientemente la emergencia nacional que él declaró el 2 de abril.
Otros no han negociado en lo absoluto con Estados Unidos. Aquí lo que hay que averiguar, Jorge, es si finalmente el gobierno colombiano adelantó o no esas negociaciones, porque cuando Trump sale a anunciar todo este tema de los aranceles recíprocos, acuérdese que había como una fila de 60 países antes de Colombia, y Colombia hasta ese momento no había tenido ningún acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto de todo esto, Jorge, es que con base en toda esta información y en las recomendaciones de altos funcionarios, el presidente, dice la Casa Blanca, ha determinado que es necesario y apropiado modificar los aranceles recíprocos para ciertos países. Hay unos que están incluidos en el anexo 1 de la orden ejecutiva que están sujetos al arancel especificado en el mismo, que es la lista que estaba leyendo Miguel, con ciertos países entre los que aparecen Venezuela, Ecuador, entre otros. Y los países que no están incluidos en ese anexo estarán sujetos a un arancel del 10%. Ya vamos a hacer contacto con Juan Camilo Merlano en Washington para que nos explique y desarrollar esta información sobre los aranceles. Presidente Juan Camilo Merlano, anuncio importante desde Estados Unidos. El presidente Trump acaba de firmar nuevos aranceles que elevan la tarifa para Colombia del 10 al 20%. Juan, en Washington. Que modifica la tarifa para todo el planeta, si se quiere, para todos los socios comerciales. Son dos listas, una de aquellos socios con los cuales se llegó a un acuerdo comercial y la otra lista con los que no se llegó a un acuerdo comercial se les impone un arancel adicional del 10%. Colombia, recordemos que desde el pasado mes de abril ya tenía un 10% que venía pagando, se le suma 10% porque no aparece en la lista de países con los cuales se llegó a un acuerdo comercial, entonces quedamos con un 20% de arancel. Hay que hacer claridad, esto entra en vigor 7 días después de la firma de esta orden, eso quiere decir el próximo 7 de agosto. También, según lo que dice la orden, se mantendrían las exenciones que se habían establecido durante la primera orden ejecutiva del mes de abril. Eso quiere decir, petróleo está exento de arancel, oro está exento de arancel, no está exento de arancel las flores ni el café colombiano. Hay otra serie de países que llaman la atención que están incluidos en listas de países con los cuales se llegó a un acuerdo, que están en nuestra región y que quedan mejor posicionados que nosotros porque sí lograron llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El caso de Ecuador, por ejemplo, que en teoría estaba en el grupo de países del 10%, solamente le subieron al 15%. También aparece Costa Rica, que también estaba en el 10%, le suben al 15%. Hay que hacer una claridad sobre esta medida, y es que no es una medida unilateral, no es una medida que esté tomando el presidente Trump en contra de Colombia particularmente, es una medida que se esperaba, que se sabía que el 1 de agosto iban a entrar en vigor una nueva serie de aranceles en todo el planeta. Y lo otro es que es sobre la base de argumentos únicamente comerciales. La orden ejecutiva de hoy se basa únicamente en argumentos comerciales y, de nuevo, el aumento del 10% no es solo para Colombia, sino para un grupo grande de países. Ahí está, Juan Camilo, la noticia. Del 10 al 20% quedan el grupo más grande, como dice Juan, con los cuales no hubo acuerdo comercial y le suman 10% de aranceles a los productos colombianos, Silvia. Sí, correcto. Aquí yo que quisiera que Juan Camilo nos explicara rápidamente, porque hablan del anexo 1, que es una lista larguísima de países donde aparece Venezuela, Ecuador, etcétera, pero dice que los países que no aparezcan en ese anexo solamente tienen 10%. ¿Me pierdo, Juan Camilo, o creo que la gente en realidad se pierde en dónde terminamos con 20%? La orden ejecutiva dice 10% adicional a la orden ejecutiva pasada. A la orden pasada. Ejecutiva del mes de abril teníamos 10%. Le sumamos el 10% hoy, ahí la palabra está adicional. Adicional, 10% adicional. Entonces, por eso es que suma 20%, porque se nos suma el 10% del 2 de abril más el 10% de hoy. Ahí está la noticia en desarrollo. Juan Camilo, desde Washington, el presidente Trump acaba de firmar esos nuevos aranceles que elevan la tarifa para Colombia del 10 al 20%. Noticia en desarrollo.